Las películas, especialmente las basadas en hechos reales, ofrecen buena perspectiva sobre eventos históricos como guerras, la caza de asesinos seriales o la vida de figuras históricas. Algunas películas se basan en hechos inquietantes y aterradores sin explicación lógica. A menudo son las que se recuerdan décadas después de su estreno. Número 10. El autor e ilustrador Johnny Gruelle creó las muñecas Raggedy Ann en 1915. Él comenzó a fabricar juguetes infantiles que se hicieron populares, inspirado en una muñeca hecha por su madre. Tras crear la primera muñeca para su hija y volverse popular, empezó a venderlas en 1918. Una de estas muñecas, comprada en 1970, fue inmortalizada en la película Annabelle, ya que se dice que estaba embrujada. Esta teoría fue confirmada por dos de los investigadores paranormales más famosos de todos los tiempos, Ed y Lorraine Warren. En 1970, una mujer compró para su hija Donna, estudiante de enfermería, una antigua muñeca Raggedy Ann en una tienda de Hartford, Connecticut, sin imaginar que eso cambiaría sus vidas negativamente. Donna iba a celebrar su cumpleaños y su madre creyó que la muñeca era el regalo ideal. En ese momento, Donna vivía en un pequeño departamento con sus compañeros de cuarto, Angie y Lou, y colocó el juguete en su cama, junto con otras decoraciones. Ningún compañero de cuarto esperaba lo que pasó después. En pocos días sospecharon que la muñeca era siniestra y pensaron que estaba embrujada. Al principio creyeron que era su imaginación, pero pronto se convencieron de que cambiaba de posición cuando nadie miraba. Lo ignoraron, pero cuando la muñeca apareció en otras habitaciones, se preocuparon. A veces la encontraban sentada completamente erguida con las piernas cruzadas o con los brazos cruzados frente a su cuerpo. En varias ocasiones la encontraron de pie completamente erguida, lo cual no debería haber sido posible. En más de una ocasión, Donna dejaba intencionalmente la muñeca en el sofá de la sala, pero cuando regresaba a casa la encontraba de nuevo en su cama. Cada vez, las puertas y ventanas del departamento estaban cerradas y con seguro, y no había señales de que alguien hubiera estado dentro mientras ellas estaban fuera. A veces encontraba la puerta de la recámara cerrada, aunque la había dejado abierta al salir. Esto siguió un mes y ambas mujeres empezaron a temerle a Annabelle. Pero después todo empeoró. Al volver a casa, Donna y Angie hallaron una nota que decía, «Ayúdanos», y notaron que la letra parecía de un niño pequeño. Otra nota decía, «Ayuden a Lou». Esto ya era inquietante, pero ambas se pusieron más nerviosas al notar que no había papel igual al pergamino de las notas en el departamento. Una noche, Donna notó lo que parecía ser material biológico en las manos y el pecho de la muñeca y decidió contactar a un médium que realizó una sesión espiritista. Ella dijo que Annabelle era una niña que vivió en la propiedad antes de que existiera el edificio. Según el médium, su espíritu entró en la muñeca porque le agradaban Donna y Angie. Donna aceptó que el espíritu se quedara ahí. Según Lou, fue un error, ya que una noche despertó y la muñeca lo estrangulaba. Después de varios incidentes aterradores más, Ed y Lorraine Warren fueron llamados para investigar. Determinaron que la muñeca no estaba embrujada, sino que había sido poseída, y que si los compañeros de cuarto no hubieran contactado a la pareja, probablemente uno de ellos también habría sido poseído en poco tiempo. Se hizo un exorcismo, y los Warren se quedaron la muñeca para evitar más daños. Pero experimentaron varios eventos aterradores más atribuidos al juguete, y hoy en día se mantiene en una vitrina especialmente diseñada en su Museo de lo Oculto. Número 9. Ed y Lorraine Warren participaron en varias investigaciones paranormales documentadas. Algunas inspiraron películas de terror como Exorcismo en Connecticut, 2009, basada en la familia Snedeker. Todo comenzó cuando la familia se mudó a una nueva casa en Connecticut, donde esperaban crear un ambiente familiar saludable para sus 3 hijos y 2 sobrinas que vivían con ellos. La casa estaba cerca de la clínica donde Philip recibía tratamiento contra el cáncer. Pocas horas después de llegar, Philip comentó preocupado que creía que la casa era maligna y debían irse de inmediato. Los adultos no tomaron en serio sus preocupaciones y su madre Carmen luego admitió que fue uno de sus peores errores. Pocas horas tras mudarse, escucharon ruidos extraños en la casa que antes fue funeraria.
Poco tiempo después, la actividad comenzó a intensificarse, ya que sentían una presencia invisible que los tocaba o les daba bofetadas. Philip empezó a ver a un joven con el cabello largo que le llegaba hasta la cintura, y hablaban entre ellos todos los días. A veces, la figura se quedaba inmóvil en un solo lugar mientras repetía el nombre del niño una y otra vez, y en otras ocasiones lo amenazaba a él y al resto de su familia. El tratamiento de Philip fue exitoso y la familia supo que el cáncer estaba en remisión. Los doctores sospecharon esquizofrenia porque él decía que una persona invisible le hablaba. Finalmente lo mandaron a vivir con otros familiares, cuando su conducta indisciplinada se descontroló y empezó a hacer bromas hirientes a los demás sin recordarlo después. Al salir de la propiedad, dejó de oír las voces. Cuando Felipe sintió un alivio inmediato de la actividad extraña, aparentemente esto hizo que su atención se centrara en la sobrina de 18 años de Carmen. Una noche, mientras hablaba con Carmen, de repente dijo: «Está viniendo, ¿lo puedes sentir?». Y momentos después, ambos vieron la silueta de una mano debajo de la camisa de su sobrina. La familia contactó a los Warren y a un sacerdote, y al difundirse la noticia de la actividad extraña, la comunidad paranormal puso atención. Un investigador vio una figura que se le acercó y le preguntó: «¿Sabes lo que nos hicieron?», y se marchó enseguida. Dos sacerdotes llamados para ayudar a la familia huyeron de la propiedad al asustarse demasiado para continuar. Pero un tercer sacerdote pudo completar un exorcismo, aunque alguien de una iglesia católica local ha negado que esto haya sucedido alguna vez. Muchas personas dudan que estos eventos hayan ocurrido alguna vez, ya que se ha encontrado evidencia de que la familia solo intentaba sacar provecho de sus afirmaciones. Algunos piensan que la casa sí estaba embrujada y que tuvieron suerte de salir vivos. Número 8. Los Extraños, una película de terror que se estrenó en 2008, no está basada en un solo evento, sino en 3 que sirvieron de inspiración para su escritor y director, Brian Bertino. Afirmó que la idea de la película surgió por eventos de su infancia, el caso Charles Manson y los asesinatos de la cabaña Keddy en 1981. En la película, los dos personajes principales llegan a una casa de vacaciones remota después de asistir a la boda de un amigo y esperan resolver algunos problemas en su relación. El viaje se vuelve una pesadilla cuando 3 enmascarados los aterrorizan. Las líneas telefónicas de la casa son cortadas, dejando a la pareja aislada del mundo exterior, y a medida que avanza la película, los intrusos empiezan a entrar poco a poco. Al final, ambos mueren, pero antes los intrusos revelan que atacaron solo porque estaban en casa. Los hechos reales en los que se basa la película son igual de horribles o peores. Los asesinatos en la cabaña Keddy ocurrieron el 11 de agosto de 1981, cuando Sue, John y Tina Sharp, junto a Dana Wingate, fueron atacados en Keddy, California. 4 personas murieron esa noche y no hubo arrestos. No hubo sospechosos ni motivo, por lo que el caso quedó como un misterio sin resolver. El caso de la familia Manson ocurrió el 8 y 9 de agosto de 1969 en el 150 de Cielo Drive en Los Ángeles. Miembros de la secta de Charles Manson, llamada La Familia, asesinaron a varias personas por orden suya. Manson pasó el resto de su vida en prisión. Sigue siendo uno de los asesinos seriales más famosos, aunque nunca participó directamente en los crímenes de esas 2 noches. Las víctimas en ese caso fueron Sharon Tate, Jay Saber, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Stephen Perrott. Por último, Bertino se inspiró en un evento que ocurrió durante su infancia. Él declaró que una noche estaba solo en casa porque sus padres habían salido cuando escuchó que alguien tocó la puerta de la casa. Abrió la puerta y un desconocido le preguntó por alguien que no vivía ahí. Y cuando Bertino les dijo que no había ninguna persona así ahí, el hombre simplemente se fue. Luego se supo que él pertenecía a un grupo que tocaba puertas, y si nadie respondía, entraban a la fuerza y robaban todo. Fue un evento que tuvo un impacto serio en su vida, ya que lo dejó aterrorizado al pensar en lo que podría haber pasado si hubieran sabido que sus padres no estaban en casa. Número 7. No todas las películas inquietantes tratan sobre sucesos paranormales o crímenes sin resolver, aunque uno de estos casos incluye a Agatha Christie, quien desapareció 11 días en 1926.
Este caso inspiró la película Ágata de 1979, aunque allí los hechos se ficcionalizan en una historia de venganza contra Archie, esposo de Christie, quien sí fue clave en su desaparición. Agatha y Archie se conocieron en 1912, cuando ella fue a un baile de Lord y Lady Clifford cerca de Exeter, Inglaterra. Archie era oficial de artillería real, pero al año siguiente pasó al Cuerpo Real de Aviación. Cuando la pareja decidió casarse en 1914, él ya era piloto experimentado. Se casaron en Nochebuena, mientras él estaba de permiso de su puesto en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra se mudaron a Londres y Archie trabajó en el Ministerio del Aire. En 1919, Agatha publicó su primera novela y cuando su carrera despegó, se mudaron a Berkshire. En 1926, la vida de Christie empeoró. A su madre le habían diagnosticado bronquitis, una enfermedad respiratoria que en ese entonces todavía se consideraba extremadamente grave y en casos como el de la madre de Christie, a menudo resultaba fatal. La muerte de su madre, comprensiblemente, tuvo un efecto enorme en ella, pero en diciembre de ese año, las cosas solo empeorarían. La noche del 3, Agatha y Archie discutieron y él confesó tener una aventura con Nancy Neal. Para colmo de males, le informó que se había enamorado de Neal y que solicitaría el divorcio para poder estar juntos. Archie salió de casa para pasar el fin de semana con unos amigos, incluyendo a Neal. La sirvienta de la pareja le diría a la policía que Agatha dejó a la hija de la pareja con ella, después de lo cual salió de la casa sin dar explicación. Se fue en su auto sin avisar a dónde iba. Su auto fue hallado abandonado entre arbustos en Guildford, Surrey, al día siguiente, y los investigadores concluyeron que estuvo en un accidente. Agatha no estaba, y la policía halló su abrigo y maleta en el auto. Vieron que las luces delanteras seguían encendidas. La noticia de su desaparición rápidamente llegó a los titulares, y la policía empezó a sospechar que Archie y su amante estaban involucrados. Se buscó en un lago llamado Silent Pool sin éxito, y el autor, Arturo Conan Doyle, contactó a una supuesta clarividente en un esfuerzo por resolver el misterio de lo que le había pasado a Agatha. Por 11 días no hubo señales de ella, hasta que un mesero del hotel hidropático en Harrogate, Yorkshire, avisó a la policía. Una mujer llamada Teresa Neal, supuesta sudafricana, se registró días antes y él sospechaba que era Agatha disfrazada. Archie y la policía hallaron a la mujer sentada en el comedor del hotel. Archie dijo que ella tenía amnesia y conmoción cerebral, lo cual confirmaron dos médicos que pensaron que se golpeó la cabeza en el accidente previo. Archie se casó con Neal y Agatha con Sir Max Mallowan, arqueólogo. Nunca volvieron a hablar de su desaparición y el incidente ni siquiera se menciona en su autobiografía. Algunos piensan que su desaparición fue solo publicidad o una venganza contra su esposo infiel. Como Christie no volvió a hablar del caso, la razón de su desaparición sigue siendo desconocida. Número 6. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el misterio de la desaparición de la colonia de Roanoke, que ocurrió en 1590. Desde entonces, historiadores intentan descubrir qué ocurrió con la colonia, y la película Colonia Perdida, o Espectros de Roanoke, sugiere un elemento paranormal en el caso. Lo que sabemos sobre el incidente es que en 1587, Sir Walter Raleigh comenzó a reunir colonos en Inglaterra con el objetivo de viajar a lo que ahora se conoce como el Condado de Dare, en Carolina del Norte, donde planeaban comenzar nuevas vidas juntos como colonia. En el grupo estaban John White, su hija Eleanor embarazada, su esposo Ananias y el jefe Monteo, quien ya se había relacionado con los ingleses en una visita previa al país. Cuando todos estaban listos, unas 118 personas se unieron al grupo. En mayo de ese año, partieron hacia la bahía de Chesapeake desde Plymouth, liderados por White. Llegaron a la isla de Roanoke el 22 de julio y se establecieron ahí porque su navegante, Simón Fernández, se negó a ir más al norte. La colonia se esforzó por asentarse en la zona y en agosto nació Virginia, hija de Eleanor. Fue la primera niña inglesa nacida en América, pero su alegría duró poco. El grupo comenzó a quedarse sin provisiones y White se ofreció a volver a Inglaterra por suministros. Sin embargo, durante ese tiempo comenzó la guerra anglo-española y la reina Isabel I ordenó que todos los barcos ingleses protegieran Inglaterra.
Por eso, White volvió a la isla Roanoke 3 años después. Al llegar, se sorprendió al ver la zona abandonada. La zona estaba completamente cubierta de vegetación, y mientras buscaba pistas sobre lo que pudo haber sucedido, encontró la palabra Croatoan tallada en un poste de madera. También halló las letras CRO, talladas en un árbol del fuerte, y supuso que la colonia se mudó a el hogar del jefe Mateo en Croatoan, ahora Isla Hatteras. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de comprobar su teoría, ya que un huracán azotó la zona y dañó sus barcos en el proceso. No tuvo más opción que regresar a Inglaterra y nunca se volvió a ver a ninguno de los colonos. White trató de reunir dinero para volver, pero no lo logró. El destino de su esposa, hija y la colonia es desconocido, pero la película Colonia Perdida plantea una teoría inquietante. En la película, los colonos llegan a la isla y pronto son atacados por espectros, espíritus de guerreros vikingos atrapados allí. Al final, solo Ananías, Dare y Virginia sobreviven, y juntos logran huir de la isla después de engañar a los espíritus malignos. Aunque es un relato ficticio, tiene notables similitudes con teorías extravagantes sobre la desaparición de la colonia. Muchas personas sienten que fuerzas sobrenaturales estuvieron involucradas de alguna manera. Aunque los historiadores creen que los colonos no tuvieron otra opción más que buscar refugio en otro lugar, y que probablemente se dispersaron a diferentes áreas de América, donde simplemente lograron vivir el resto de sus vidas. Número 5. Mucha gente describe la película Mar Abierto de 2003 como una de las más aterradoras e inquietantes que han visto. No todos saben que se basa en un caso real y trágico de 1998. Son un matrimonio, Tom, de 33 años, y Eileen Lonergan, ambos originarios de Luisiana y aficionados al buceo. Eileen, buceadora experimentada, convenció a Tom de iniciarse en el pasatiempo. La pareja llevaba un año en el Cuerpo de Paz y al volver de Fiji, hizo escala en Queensland, Australia. Allí se pusieron en contacto con la compañía de buceo Outer Edge y reservaron una sesión de buceo. Decidieron que querían bucear en el Mar del Coral y el 25 de enero de ese año partieron desde Port Douglas en Australia en barco, junto con un grupo de otros 24 buzos. Su destino era el arrecife de San Crispín, parte de la Gran Barrera de Coral. El arrecife está a 25 millas de la costa de Queensland. Al llegar, Eileen y Tom se pusieron su equipo y se sumergieron en el arrecife. Se calcula que estuvieron 40 minutos bajo el agua antes de volver al bote. Pero cuando lo hicieron, el bote ya no estaba, pues el capitán Geoffrey Nairn había reunido a los buzos y regresado a la costa. Al día siguiente, otros buzos hallaron lastres en el fondo y pensaron que alguien los había perdido. Pero la verdad era más macabra. 2 días tras la desaparición de la pareja, Nairn halló su bolsa con pasaportes y cartera en el barco. Inmediatamente se dio cuenta de su error e informó a las autoridades, quienes organizaron un enorme operativo de búsqueda. Más tarde, parte del equipo de buceo de la pareja fue encontrado en la orilla, incluyendo una pizarra con el mensaje: a cualquiera que pueda ayudarnos, hemos sido abandonados en el arrecife Agincourt, 25 de enero de 1998, 3 p.m. Ayúdennos, vengan a rescatarnos antes de morir. Ayuda. El mensaje se halló tarde y Eileen y Tom nunca aparecieron. La mayoría creyó que murieron debido a un grave error del capitán, pero algunos pensaron que fue un truco publicitario y nunca estuvieron desaparecidos. Por supuesto, no fue así, y Nairn fue arrestado cuando se descubrió que había descuidado asegurarse de que todos sus pasajeros estuvieran a bordo antes de salir del arrecife ese día. Se descubrió que cometió otros errores en esos viajes, pero fue declarado no culpable de homicidio involuntario. Outer Edge fue condenada a pagar una multa tras declararse culpable de negligencia, y como resultado, la empresa se declaró en bancarrota. Después de la tragedia, el gobierno australiano implementó regulaciones más estrictas para estos viajes para evitar que ocurra otro error similar. Número 4. Durante la Guerra Fría, en Estados Unidos predominó la desconfianza, ya que tanto su gobierno como el de la Unión Soviética buscaban superar a su rival en inteligencia y espionaje. Ambos países estaban aterrados de que el otro lanzara un ataque en algún momento y recurrieron a tácticas muy extrañas en un esfuerzo por obtener la ventaja.
Cualquier información secreta que pudiera obtenerse resultaría extremadamente útil y en algunos casos, estos gobiernos recurrieron a medidas extremas. En un momento dado, el gobierno estadounidense se volvió paranoico pensando que la Unión Soviética y China estaban utilizando técnicas de lavado de cerebro para convertir a los prisioneros de guerra estadounidenses en agentes comunistas que luego serían usados como espías contra Estados Unidos. La desconfianza se refleja en la película de 1962, El embajador del miedo, dirigida por John Frankenheimer, considerada la cinta que lo lanzó a la fama en Hollywood. La película se sitúa a inicios de los años 50, cuando Estados Unidos y Corea del Sur luchaban contra Corea del Norte. El objetivo era frenar el comunismo, pero en una escena, una unidad de infantería es capturada tras una emboscada. Estos prisioneros finalmente son devueltos a Estados Unidos, pero sin que nadie lo sepa, un sargento fue sometido a un lavado de cerebro mientras estuvo cautivo, un acto que a veces es llamado reeducación, generalmente por quienes lo llevan a cabo. Luego, el público descubre que un mayor también fue sometido a un lavado de cerebro durante ese tiempo, y como resultado, sufre pesadillas intensas en las que ve al sargento acabar con la vida de 2 miembros de su propio pelotón. Pronto, otros soldados del pelotón tuvieron pesadillas similares, pero dudaban que el sargento hiciera esos actos. Finalmente, entendieron que todos fueron víctimas de lavado de cerebro mientras estuvieron prisioneros. Al revelarse al ejército, investigan y descubren que el sargento fue sometido a lavado de cerebro y entrenado como asesino. Al enterarse, su madre aprovecha y le ordena matar a un candidato presidencial para que su esposo lo reemplace. Se intenta evitarlo, pero el sargento cumple su orden y ocurre una tragedia. Estos eventos no son precisos históricamente, pero reflejan la desconfianza que había en esos países entonces. Estos temores no solo los sentían los gobiernos de estos países, sino también sus ciudadanos, quienes durante años vivieron con el miedo de que se llevara a cabo un ataque y que sus vidas cambiaran irrevocablemente o se perdieran. Los historiadores dicen que la paranoia se vio agravada por las actividades del Temor Rojo y del Comité de Actividades Antiestadounidenses, creado para investigar la deslealtad y subversión entre ciudadanos estadounidenses. La película impactó al público estadounidense. Cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado aproximadamente un año después del estreno de El embajador del miedo, mucha gente empezó a sospechar que el asesino, Lee Harvey Oswald, había visto la película antes de llevar a cabo el asesinato. Gracias a esto, la película fue retirada de circulación por más de 2 décadas, con el gobierno declarando que se había estrenado en un momento de sensibilidad política, aunque cabe señalar que Frank Sinatra, quien poseía los derechos de distribución de la película, se negó a lanzarla públicamente debido a una disputa. La película fue relanzada en los años 80 y sigue recordando una época donde la paranoia era la norma. Número 3. No hay duda de que el océano puede ser un lugar extremadamente peligroso, especialmente para aquellos que pasan semanas y meses en mar abierto a bordo de barcos pesqueros y arrastreros mientras intentan reunir suficiente pescado para obtener una buena ganancia cuando regresan a tierra. La película La tormenta perfecta, del año 2000, con George Clooney y Mark Wahlberg, narra la historia del barco pesquero Andrea Gale y las duras condiciones que su tripulación enfrentó durante varias tormentas en el Atlántico Norte en 1991. Construido en Ciudad de Panamá, Florida, en 1978, el barco tenía su base con su dueño Robert Brown en Gloucester, Massachusetts. Viajaba de Gloucester al Atlántico Norte para que su tripulación pescara la mayor cantidad de peces espada posible antes de volver. La mayoría de estos viajes tomaban mucho tiempo en completarse, y la tripulación normalmente estaba lejos de sus familias durante un mes a la vez, aunque algunos viajes duraban hasta 50 días. A veces la embarcación llegaba hasta Terranova y en 1991 iba al Flemish Cap, al este de los grandes bancos. Este sería el último viaje del Andrea Gale. Zarpó bajo el mando del capitán Frank Tyne el 20 de septiembre de ese año, pero el plan inicial era buscar pez espada en las zonas habituales. Al ver poca pesca, Tyne llevó la embarcación al banco Flemish esperando mejorar su suerte. Esto ocurrió aunque él y su tripulación fueron advertidos de las peligrosas condiciones climáticas. El 26 de octubre informaron que la máquina de hielo del barco falló y la tripulación temía que el pescado capturado se echara a perder antes de llegar a casa.
Por lo tanto, Tyne decidió regresar, pero para ese momento, las condiciones climáticas mencionadas habían empeorado y el Andrea Gale se dirigía directamente hacia una tormenta que consistía en 3 sistemas meteorológicos muy peligrosos que estaban a punto de chocar. El primero era el huracán Grace, que se había desplazado hacia el norte desde Bermudas. Se había detenido, pero tan pronto como se unió con el sistema de baja presión que venía de Quebec y otros sistemas de baja presión fuertes que se habían desarrollado frente a la costa, se transformó en lo que los meteorólogos llamaron la tormenta perfecta. La embarcación seguía a flote el 28 de octubre, pues un barco de la misma compañía recibió una transmisión de Tyne a las 6 p.m. En el mensaje, Tyne declaró que estaban a unas 162 millas de la isla Sable, pero agregó que se habían encontrado con olas de 30 pies y vientos de hasta 80 nudos. El mensaje incluía sus últimas palabras: "Ahí viene, muchachos, y viene con fuerza", sobre la tormenta. El mensaje no alarmó a nadie y se asumió que el Andrea Gale y su tripulación superarían el mal tiempo. Boyas meteorológicas registraron olas de hasta 60 pies y una superó los 100 pies. Al no llegar el barco como se esperaba, el 30 de octubre comenzó un gran operativo que rastreó unas 186,000 millas náuticas cuadradas. No se encontró nada, y el 6 de noviembre se informó que la radiobaliza del Andrea Gale fue hallada en la orilla de Isla Sable. 3 días después, se canceló oficialmente la búsqueda. Aunque se hallaron pequeños restos, la ubicación del Andrea Gale y el destino de su tripulación siguen siendo desconocidos. Número 2. La película de 2014 El Diablo de Jersey trata con humor temas inquietantes como el diablo y su sucesor, próximo gobernante del infierno. La película no impresionó a la mayoría, pero recuerda una leyenda aterradora del mismo nombre de Nueva Jersey. El Diablo de Jersey es una de las leyendas más antiguas del folclore de Nueva Jersey, ya que la historia de esta criatura se ha contado durante casi 3 siglos. Todo comenzó en 1735 en Pine Barrens, cuando una mujer conocida por los residentes del área como Madre Leeds anunció que estaba embarazada de su 13º hijo. Ella estaba desesperada porque su familia era muy pobre y su esposo, alcohólico, no ayudaba a mejorar la situación. Al no obtener resultados, Madre Leeds perdió la paciencia y mirando al cielo exclamó: "Que este sea un demonio". Meses después, entró en trabajo de parto en una noche tormentosa y para entonces ya había olvidado lo que dijo ese día. Parteras la asistieron en casa mientras su familia esperaba en otra habitación. Al principio, todo parecía normal tras el nacimiento del bebé. Minutos después, el niño se transformó en una criatura demoníaca, según la leyenda, ante Madre Leeds y las parteras, quienes quedaron horrorizadas. Dicen que a la criatura le salieron alas de murciélago, garras y ojos rojos brillantes antes de huir por la chimenea. Los residentes de esta zona han afirmado haber visto al Diablo de Jersey de vez en cuando y que es tan aterrador como sugiere la leyenda. Algunos han escuchado sonidos extraños y lamentos en los bosques y pantanos de los Pine Barrens. En 1909 varias personas tuvieron un encuentro extraño que aún se comenta en la zona. El 16 de enero de ese año, los residentes hallaron huellas extrañas de pezuñas en la nieve. Extrañamente, pasaban por debajo de cercas, a través de los jardines de las personas y, de manera increíble, por varios techos en la zona, lo cual no debería haber sido posible. El misterio creció cuando habitantes de Filadelfia y Camden reportaron estas huellas extrañas. Un grupo de búsqueda, ayudado por perros rastreadores, intentó seguir al animal, pero los perros se negaron a seguir su rastro, aparentemente por miedo. Las escuelas fueron cerradas, los molinos locales dejaron de operar y una sensación general de inquietud comenzó a apoderarse de estas áreas. A veces la policía vio a la criatura y le disparó, pero no le hizo nada. Poco después, creció la lista de quienes vieron al Diablo de Jersey y algunos reportaron ataques antes de que la criatura huyera. Algunos residentes lo oyeron en los techos y otros lo vieron pasar frente a sus autos. Estos eventos siguieron hasta el 23 de enero. Después, la bestia solo se vio ocasionalmente en varios pueblos de Nueva Jersey. Muchos consideran estas historias solo folclore, pero otros aseguran que el Diablo de Jersey es real y que lo han visto varias veces.
En cualquier caso, esta historia seguirá contándose por décadas y la leyenda del Diablo de Jersey permanece. Número 1. Terror en Amityville, dirigida por Stuart Rosenberg en 1979, sigue siendo para muchos una de las películas de terror más aterradoras. Además, al estar basada en hechos reales, resulta más aterradora. Amityville está en Long Island, a 30 millas de Nueva York. En el 112 de Ocean Avenue, en noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, cometió un crimen atroz contra su familia, tan gráfico que no se puede describir aquí. La casa donde ocurrieron los crímenes estuvo vacía un tiempo, pero 13 meses después la compró la familia Lutz. Se sorprendieron al ver que costaba solo $80,000, así que George Lutz mudó a su familia ahí. Era conocido por explorar lo oculto, y muchos creen que así atrajo entidades malignas. Después de mudarse, George notó que despertaba a las 3:15 cada mañana y supo que esa era la hora en que DeFeo Jr. cometió sus crímenes. Pero pronto, la casa empezó a afectar al resto de la familia, quienes reportaron percibir malos olores que no podían explicar, ver una baba verde saliendo de las cerraduras de ciertas puertas y experimentar extrañas zonas frías en la casa. Sintieron que algo estaba mal en la propiedad y por eso pidieron ayuda a un sacerdote. Pero cuando llegó y empezó a bendecir la casa, se sorprendió al escuchar una voz fuerte que le ordenaba salir de la propiedad de inmediato. En semanas siguientes, la familia vio puertas moverse solas, un cuchillo lanzado en la cocina y una criatura parecida a un cerdo con ojos rojos mirándolos por una ventana cerrada. Una noche, George despertó y vio a su esposa levitando sobre la cama, y sus hijos también dijeron haber visto y oído cosas inexplicables. Con el tiempo, la familia se asustó tanto que el 14 de enero de 1976, tras 4 semanas allí, huyeron y nunca regresaron. A Jorge le pidieron ser entrevistado por Ed y Lorraine Warren y visitar la casa, pero se negó a acercarse a menos de 4 cuadras. Ellos realizaron una investigación por su cuenta y reportaron haber percibido los malos olores junto con otros sucesos inquietantes que no pudieron explicar. Una vez, Ed sintió mucha presión en la cabeza y hombros estando en el sótano. La presión continuó aumentando hasta que ya no pudo respirar y luego sintió como si estuviera siendo electrocutado por una fuente invisible. Los Warren concluyeron que la casa estaba habitada por fuerzas diabólicas. Actualmente, la dirección fue cambiada para evitar que entusiastas de lo paranormal molesten a los nuevos vecinos, quienes no han notado nada extraño desde 2017. Gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos pronto.